Para muchos, estaba muerto y enterrado, un fantasma de la era de los disquetes. Pero la cosa es que hay un lenguaje de programación de los años 70 que ahora mismo está construyendo el futuro de la web. Y sí, hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de Harbor. A ver, suena a locura total, ¿verdad? Estamos hablando de tecnología de la época de los primeros PCs. Compitiendo en el mundo de la nube parece que no tiene ningún sentido, vamos, que es imposible. Pero la historia de cómo hemos llegado a este punto es sencillamente sorprendente. Vale, para entender bien qué es Harbor tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Así que vamos a imaginarnos oficinas llenas de ese zumbido característico de los primeros ordenadores personales. Estamos en una época muy anterior a que Internet lo cambiara absolutamente todo. En aquellos años, no había interfaces gráficas bonitas ni nada de eso. El software para empresas era pura potencia bruta, todo centrado en los datos. Y en ese mundo había una familia de lenguajes que reinaba por encima de todas las demás. Xbase. Nació del legendario de base y se convirtió en la reina indiscutible. Era literalmente la herramienta estándar para gestionar casi todo. Y la historia, la verdad, fue de vértigo. DBase fue el que lo empezó todo, allá por el 79, pero ojo, fue Clipper el que lo llevó a otro nivel. Permitió crear aplicaciones muchísimo más rápidas. Y claro, se convirtió en la herramienta favorita de miles y miles de programadores. El problema gordo llegó en los 90. De repente, su desarrollo se paró en seco. Y eso dejó un legado gigantesco de software crítico para muchísimas empresas, completamente a la deriva. Un drama. Pero ya se sabe que en el mundo del software, un final es casi siempre un nuevo comienzo. Cuando la puerta comercial se cerró de golpe, fue la propia comunidad, los propios desarrolladores, quienes se encargaron de construir una ventana, o más bien, una puerta nueva. Y así fue como, en 1999, un grupo de desarrolladores de todas partes del mundo dijo: «Hasta aquí hemos llegado». Se negaron en rotundo a dejar morir el legado de Clipper. Y de ahí nació Harbor, un sucesor, sí, pero de código abierto. Y la idea no era solo ser compatible, la idea era superarlo en todo, que fuera multiplataforma, multihilo, que estuviera preparado para el futuro. Fijaos si había pasión en esto, que el proyecto llegó incluso a dividirse. Lo que se conoce como un fork. Nació una versión comercial, ex-Harbor, que estaba, obsesionada con ser un clon perfecto, al 100%. Mientras tanto, el Harbor original, el proyecto principal, lo que buscaba era evolucionar, mirar hacia adelante. ¿Y qué pasó al final? Pues que lo mejor de ambos mundos acabó uniéndose. Las ideas más potentes de ex-Harbor volvieron al proyecto principal, y eso lo hizo todavía más fuerte. Vale, llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Cómo narices consigue un lenguaje con raíces en los años 70 hacer cosas tan modernas? Bueno, pues la clave de todo está en su diseño. Un diseño, la verdad, muy ingenioso. Aquí está el arma secreta. Su verdadero poder no reside en ser un lenguaje como tal, sino en ser un traductor. Un traductor increíblemente inteligente. A diferencia de la mayoría de lenguajes, Harbor no ejecuta el código directamente. El proceso es pura magia de la ingeniería. A ver si lo explico fácil. Primero, se escribe el código con la sintaxis de siempre, la de Xbase, que es fantástica para manejar datos. Después, un preprocesador súper flexible le da una primera vuelta, lo transforma. Y ahora viene el truco de magia. El compilador de Harbor no crea un ejecutable, no. Lo que hace es traducir todo eso a código C estándar. Y a partir de ahí, un compilador de C normal y corriente hace el resto del trabajo, creando una aplicación final que es nativa, rapidísima y súper eficiente. Y esto no es una opinión, es un hecho. Los datos lo confirman. Si levantamos el capó del propio proyecto Harbor y miramos dentro, ¿qué vemos? Pues que más de un 80% es código C. La sintaxis Xbase es como la carrocería, el diseño exterior que vemos. Pero el motor que ruge por debajo es C puro y duro. Y claro, es precisamente esa base, ese motor de C, lo que le da a Harbor una especie de superpoder en el mundo actual. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar con ese poder. El hecho de que genere código C, que es prácticamente universal, significa que Harbor funciona en casi cualquier sitio. Por supuesto, hablamos de Windows, de Linux, de macOS, pero es que también funciona en auténticas reliquias como MS2 o OS2. Es una capacidad de adaptación, una versatilidad que poquísimos lenguajes modernos pueden ni siquiera imaginar. Y que quede una cosa muy clara, ¿eh? No estamos hablando de mantener viejas aplicaciones de contabilidad de los 80. Para nada. Con Harbor se están creando hoy microservicios modernos y escalables, aplicaciones web de altísimo rendimiento. Incluso se está experimentando con apps para móviles y con WebAssembly. Es literalmente un puente entre dos épocas totalmente distintas de la informática. Pero esperad, que aún hay más. Esa capacidad de adaptación no se queda solo en los sistemas operativos. No.
Harvard no es una isla aislada, sino que se integra a la perfección con el ecosistema tecnológico de hoy en día. Como es compatible con C, tiene las puertas abiertas a prácticamente todo el ecosistema moderno. ¿Qué hace falta conectar una API de forma segura? Pues ahí están CUR y OpenSSL. ¿Que se quiere una interfaz gráfica de aspecto profesional? Se puede integrar con Qt. ¿Una base de datos ligera y embebida? SQLite al rescate. Es que puede usar casi cualquier librería de C que se nos pueda ocurrir. Bien, hemos visto su historia, su tecnología tan ingeniosa, su poder en la actualidad. Pero, ¿qué significa todo esto en realidad? ¿Cuál es la lección de fondo que nos deja la historia de Harvard? Ojo a esta afirmación, que viene de su propia documentación oficial. Es increíblemente audaz. Compararse de tú a tú con un gigante moderno como es Go, sobre todo en el terreno de los microservicios, eso demuestra una confianza absoluta en su capacidad para manejar concurrencia, para trabajar con objetos y, como no, para lo que nació, gestionar datos. Al final, la historia de Harvard es una prueba irrefutable del increíble poder del código abierto. Una comunidad no se limitó a rescatar una tecnología del olvido, no. La cogió, la hizo evolucionar y la adaptó a un mundo que sus creadores originales jamás hubieran podido imaginar. La gran lección de Harvard es que una buena idea, si cae en manos de una comunidad apasionada, puede llegar a ser inmortal. Y claro, esto nos deja pensando, ¿qué otra joya tecnológica del pasado podría estar ahí, esperando una segunda oportunidad para volver a brillar? Gracias por acompañarnos en el análisis de hoy.